Ya, buenas tardes a todas y a todos. Y tenemos esta tarde nuestra última vitrina de libros, en donde vamos a conversar sobre lecturas, temáticas, autores, muchas cosas entretenidas, interesantes para aplicar a todos los que somos mediadores de lectura. Y tenemos nuevamente en esta vitrina a Paola Faúndez, que aparte de ser mi hermana querida, es una persona experta en el tema, es bibliotecóloga de profesión con magíster en literatura infantil y juvenil y con, bueno, mucha experiencia en lo que son las bibliotecas escolares, por la trayectoria que ella tenía en su vida laboral y profesional. Así que, adelante. Muy bien, un gusto saludarlas a todas. A varias las vi en alguna de las sesiones anteriores, así que me alegro que podamos seguir y terminar el proceso juntas de que nos propusimos, que me propuso la Bego a través del SEM, que es darles una visión general del material con el que ustedes cuentan y qué podemos hacer hoy en este espacio de lectura. Si bien me parece que hay algunas ideas innovadoras, pero en el fondo tiene todo que ver con lo que hacemos de cuentacuentos, de las actividades de lectura con los niños. Nos vamos a restringir a mirar algunos libros de la colección. Entonces, eso es lo que las invito a hacer ahora. Entonces, para partir, me gustaría mostrarles la primera lámina, que tiene que ver con cómo leemos. Dale nomás, Espe. Entonces, les quiero mostrar, esta soy yo como lectora de no ficción, porque quería abrir la palabra para que podamos conversar de cómo se siente cada una de ustedes como lectora, porque claramente para que un mediador de lectura logre funcionar o hacer su trabajo de mejor manera, sin duda que en la medida que sea un lector interesado, que le guste leer, vamos a lograr un éxito bastante más completo, como más integral. Entonces, antes de darles la palabra, para que vayan pensando qué cosas podrían conversar, como aportar cada una de qué está leyendo, les quiero contar que existe una psicóloga que se llama Louise Rosenblatt. Ella es una especialista en lectura, escribió este texto hace harto tiempo y sigue teniendo bastante relevancia, y que planteaba dos formas de acceder a un texto escrito. Y ella hablaba de la lectura estética y la lectura eferente. Entonces las invito como a identificarse en cómo lee cada una, qué actitudes tiene frente a lo que lee, qué resonancia tienen las palabras y la narración de lo que van escogiendo leer, porque eso es entretenido de pensar. Uno escoge qué leer, y muchas veces les pasará que si a uno le gusta leer, o le gusta, está metida en un tema existencial, personal, empiezan a aparecer materiales asociados al tema que empiezan a estar ahí, como que de repente se aparecen en la hoja del diario, en Instagram, si ustedes abren Instagram, lo conversan con una amiga. Es increíble como que hay ciertos temas en los que uno entra y como que el mundo entero se comportara en función de ayudarnos a encontrar lo que estamos buscando. La señora esta, Louise Rosenblatt, habla de esto, la lectura estética, en la que uno involucra las emociones, ¿no es cierto? En que habemos personajes entrañables que van a acompañar nuestra existencia y que van a hacer que uno siempre piense que fueron personas que uno conoció. Por eso es tan emocionante las que lo han vivido, cuando uno va a una charla o va a conocer a un escritor que ha estado leyendo por años. Cuando vino a Chile, por ejemplo, Oliver Jeffers, o cuando vino a Chile Anthony Brown, cuando vino a Chile Keiko Casa. A Keiko Casa la invitó a la Universidad Diego Portales y fue un agrado tenerla en Chile. Ella no podía creer el eco que provocaba. La sala de 300 personas se llenó y había lista de espera. Entonces estaba como muy contenta, pero muy contenta en su estilo, ¿no? Japonés, así como muy hierático. Entonces ella posaba una sonrisa y nosotros así como, nos faltaba tiempo para aplaudir, casi con paraguas, o sea, con plumas de estas para ser cheerleaders. Lo mismo le pasó a este gallo de perro tiene sueño, gato tiene, ardilla tiene hambre, el perro tiene sed, Satoshi Kitamura. Satoshi Kitamura también estuvo en Chile hace unos 15 años,
Y también se sintió así como muy sobrepasado por esta forma de contacto con el pueblo, este país sudamericano tan chiquitito y que era tan conocido. Bueno, la lectura eferente, por otro lado, tiene que ver con una lectura en que uno extrae información. Y esas son las dos formas en que uno lee. Si ustedes piensan en la práctica, uno usa esto indistintamente. Por ejemplo, qué sé yo, la lectura eferente es súper real cuando uno tiene que armarle a la guagua un antibiótico que está en polvo, porque uno tiene que seguir instrucciones. O cuando uno sigue la receta de un libro, por ejemplo, en que tenemos una lectura que no es consecutiva, es una lectura de picado, ¿no es cierto? Uno va picando porque necesita sacar esta información. Se asocia mucho a la lectura de no ficción. La lectura informativa es una lectura principalmente eferente. Y la lectura estética normalmente la relacionamos más con un texto narrativo. Todos los cuentos con los que ustedes trabajan con los niños, todo lo que es la lectura de ficción, está muy marcada por una estética. Y ahí tenemos todos los géneros literarios asociados a la ficción. Tenemos la poesía, el género dramático, y la lectura narrativa, los cuentos, todos los juegos de palabras, ¿no es cierto? Las adivinanzas, los trabalenguas, estos juegos que uno hace al empezar y al terminar un texto. Sin embargo, también existe este cruce. Y bueno, yo soy el mejor ejemplo de ese cruce. Ustedes ven ahí los libros, a mí me encanta la no ficción, yo leo mucho lectura no ficción, y lo leo desde una perspectiva estética, porque a mí me fascinan los libros cuando son hermosos, y esos son los libros que yo leo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo libros que sé yo, me encanta cocinar, vemos cosas de pintura y libros de jardín. Y son unos libros que yo encuentro muy, muy entretenidos, muy atractivos de hojear, de mirar, pero que no requieren una lectura consecutiva. Entonces yo puedo entrar a un capítulo, puedo entrar a 5 o 6 páginas, puedo entrar a buscar algo sobre la canela, sobre la cúrcuma en este caso, o cómo hacer una tortilla de papa, y cierro el libro. Entonces, las quería invitar a que compartiéramos, tal vez a través del chat, o a la que quiera contar en voz alta, cómo se identifica, qué cosas le llamarían la atención de esto y cómo se ubican ustedes como lectores. Anda. La Andrea dice que no ve la presentación, Bego. Nuevamente tiene que ir a vista, parece, Andreita, Ahí arriba. está, ya. Y ahí, ¿qué tendría que poner Espe? Tengo el estándar como marcado, lado a lado hablante, lado a lado galería. ¿Ya? ¿Qué será? A ver. Hablante o ¡Ay, ahí está! Ahí está. Lado Lado a a lado lado hablante, hablante. Ahí ¿sí? está. Bien, me Estamos alegro que hayas perdidos. pedido ayuda. Ay, qué Oye, bueno. alguien puso también en el chat que le gustaba leer, pero no tenía tiempo. Gracias, gracias. Sí, lo vi, De Javiera. nada. Sí, yo creo que eso es algo que nos pasa a todos y por algo también como que aumentan las lecturas en casi toda la gente que yo conozco, por lo menos en las vacaciones. Es como que uno se dedica a leer cuando no lee en el resto del año. Yo Ahora, para decir algo, yo por lo que estoy leyendo, dale, Bego. sí, creo que lo comenté, estoy leyendo a la Julia Navarro en Tú no matarás. Ese es el libro que tengo hoy día en mi velador, que es un tremendo libro. Mi marido me echa broma de que lo voy a terminar el próximo año, me dice él, porque tiene no sé cuántas páginas, pero está muy entretenido y me entretiene también porque tiene algo que ver un poco con uno. En mi caso, en nuestro caso, que tuvimos un abuelo que estuvo en la Guerra Civil Española. Como hay menciones de la guerra, todo ocurre entre los franquistas y los no franquistas, los republicanos, está resultando súper entretenida. A mí me encanta cuando tienen mucha emoción y si me aportan algo a entender un poquito de historia, mejor todavía. Muy bien, me parece. Al final tiene mucho que ver con uno, porque uno selecciona qué leer. No sé si alguien más quisiera contarnos qué está leyendo. Sí. Yo quiero comentar, que no sé si les pasará a las demás, pero cuando me pongo lectora, leo un libro, me gusta, empiezo otro luego, pero después de un tiempo, y me ha pasado como harto en pandemia, como que tomo
tomo un libro, sigo con otro, y después me estanco, y como que viene un letargo con esto de leer, porque después como que me cuesta tomar otro libro. Eso me pasa con frecuencia. A mí me gustan, en realidad me gustan harto las novelas. Me gustan mucho las novelas. Muy bien. Pero Sí. también me desilusiono de repente, porque, por ejemplo, leí varios libros de Isabel Allende, y el último que leí es, ¿cómo se llama? El libro, no me acuerdo cómo se llama, uno de los últimos libros, pero lo encontré como muy fome, lo encontré malo el Ya, libro, porque plano. La suma de los días, ese libro, como que me desilusioné un poco El autor. lo encontré como muy fome. Sí. Sí, eso. Es interesante eso, porque en el fondo lo vuelvo a llevar a lo que ustedes hacen. A veces nos pasa en la literatura infantil, y se da con cierta frecuencia, que hay textos mejores, hay cuentos mejores del mismo autor que otros. Entonces las invito también a cuando ustedes lean un texto y conozcan al autor, que vayan seleccionando y tengan sus propias prioridades de qué textos son los que les hacen más eco. Por ejemplo, Oliver Jeffers, hay mucha gente que le gusta mucho el del pingüino, ¿no? Perdido y encontrado. Y sin embargo, yo creo que a los niños les gusta mucho más tal vez Atrapados, que cuando queda atrapado no me acuerdo que se le atrapa primero, el volantín, ponte tú. Y después termina tirando el transatlántico, el orangután, ¿se acuerdan? Entonces, en el fondo, es interesante saber que lo mismo que decía, creo que era Marcela, le pasa a los autores. Los autores de repente se les imponen ciertos temas para escribir, los impone la editorial, o les impone la moda, o les impone el mercado, y de repente nos dan realmente el ancho con la actividad o con la profundidad que uno quisiera tocar el tema. Entonces es interesante saber que a pesar de que Keiko Casa, sean Keiko Casa, Oliver Jeffers, Anthony Brown, y en textos chilenos, la Paloma Valdivia, Mauricio Paredes, qué sé yo, la María Luisa Silva, ustedes conozcan y vayan haciendo su propio como abanico de la selección de un autor. Entonces, si ustedes están en algún momento, como tengo algunas que trabajan en el área de biblioteca, el ideal es leer siempre el libro antes de comprarlo. Y no comprar como por el prestigio que tenga un autor, claro. Porque a veces uno se puede ensartar. Hay un libro, por ejemplo, Oliver Jeffers, que a mí en lo personal me fascina, pero yo creo que me gusta a mí y a 3 niños más de todo el colegio. Y que se llama Este alce es mío, porque el sentido del humor de ese libro a mí me convoca, pero ciertamente convoca a poca gente. Entonces es interesante ir descubriendo que hay libros que aún no lo convocan, pero que en el fondo el espectro es bastante más reducido. Y ahí uno va descubriendo también cosas de uno, como lo que decía la Bego, ¿no? Si yo tuve un abuelo que peleó en la Guerra Civil Española, un libro que tenga estos referentes tiene mucho que ver con mi infancia, porque fueron cosas que escuchamos, canciones, formas de conversación, formas de expresiones que tienen que ver con nosotros. Entonces, con los libros para niños pasa lo mismo. Por eso las invito, en el caso de ustedes, por ejemplo, con Anthony Brown, me imagino que con más de un curso podríamos leer en segundo, tal vez en tercero básico, Voces en el Parque. Voces en el Parque es un texto muy amplio, que se puede trabajar desde primero básico hasta octavo. Y yo voy a tener distintas lecturas dependiendo quién sea el lector. Porque dependiendo qué nivel como de madurez tenga el lector, es lo que va a poder extraer de lo que lee. O llevándolo a otro ejemplo, que probablemente todos leyeron a lo largo de su vida, El Principito. Entonces, el Principito que ustedes leen a los 12 años, después lo pueden leer a los 20 años, después a los 40, y va a tener una lectura distinta, va a ser un texto diferente. A eso se refiere Luis Rosenblatt con que el lector decide cómo leer el texto y que toda lectura es una transacción. Porque el escritor escribe la historia, escribe el libro, el cuento, la historia que quiera narrar, pero el que lo recibe somos cada uno de nosotros como lectores.
Y eso le da vida al texto. Eso le aporta algo a lo que yo estoy leyendo. Entonces, me parece que es interesante que ustedes vayan pensando y vayan descubriendo en ustedes esto, si quieren seguir en el ámbito de la lectura con niños, porque es como una sinergia. Yo voy provocando un círculo virtuoso en la medida que voy descubriendo qué me gusta leer, cuándo me gusta leer, y lo va pudiendo llevar también a la práctica con los libros y con los niños. Dale, Espe. Entonces, bueno, esta era la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú como lector? La Javiera, que escribió en el chat, decía que le cuesta encontrar el tiempo. Yo creo que encontrar tiempo para leer es uno de los grandes dificultades de la vida moderna. Pero yo creo que en la medida que uno de repente sea ordenado, todo lo que pueda, yo no digo en pandemia, porque la pandemia ha sido algo que le pasa a una generación en 120 años. Entonces tengamos claro que esto que estamos viviendo, espero no lo vivan nuestros sobrinos, no lo vivan ni mis sobrinos, y ojalá lo lleguen a vivir los hijos de ellos, pero no se vuelva a repetir en la historia como se está repitiendo ahora. Entonces, haciendo esa salvedad, encontrar espacios para leer muchas veces tiene que ver con una estructura de orden interno que yo pueda tener para encontrarme con un libro, con una lectura. Hay momentos en la vida que es más fácil. Si yo tengo una guagua chica, estoy con 3 niños chicos, de menos, qué sé yo, en primera infancia, 7 años, claramente mi nivel de ocupación personal y emocional está completo. Y va a estar así por un tiempo, hasta que el más chico salga de los pañales, hasta que empiece la rutina escolar y me quede más tiempo libre en los horarios en que ellos están fuera, etc. Y eso se lleva se extrapola a otros momentos de la vida. Por eso, si ustedes les puedo aportar que durante la tercera edad, sobre los 65, es cuando las bibliotecas públicas tienen más ecos con lectoras mujeres. Porque la mayoría siente que ya terminó la tarea. La mayoría ya está de abuela. Entonces, por lo menos en Chile, que son abuelos, en general la vuelta ya se dio, ¿no? Entonces la gente ya dejó de tener una vida útil, laboral, sostener a la familia, correr de un lado a otro, en el mejor de los casos, y tienen más tiempo para poder dedicarse a lo que les gusta. Pero yo las invito siempre a tratar de mantener algún grado de lectura a lo largo de su vida actual, porque van a notar ustedes la sinergia con respecto a trabajar como cuentacuento. Uno nutre con más palabras lo que ya está haciendo. Dale esperanza. ¿Qué las invito a mostrar? Les quería contar aquí, por ejemplo, lo que puede aportar en una lectura con niños, la lectura informativa. La lectura informativa es una lectura que habíamos dejado muy de lado. Yo creo que en el currículum escolar recién hace 7, 8 años ha tomado más fuerza. Ha tenido distintos nombres, pero básicamente es esto, ¿no? Encontrarse con textos que nos ayuden a trabajar con información. Y no siempre lo habíamos hecho porque se le ha dado más énfasis a la lectura literaria. Entonces les quería mostrar que la lectura informativa exige de los lectores reflexión, interés, motivación y sin duda preguntas, los ayuda a preguntarse. Y cuando hablamos de que en Chile perdón mi gato, el área de las ciencias se ha quedado un poco más estancada, nos referimos a esto. La lectura informativa tiene un correlato directo con el trabajo en ciencias y ciencias de laboratorio, ¿no es cierto? Que es cuando el niño se pregunta desde preguntas existenciales a por qué los colores, si yo mezclo, qué sé yo, el rojo y el amarillo, sale el azul. O por qué las cosas suceden. Hay una edad en que el niño siempre se está preguntando. Y creo que la lectura informativa viene a llenar ese espacio y a los niños les encanta. Entonces, yo les proponía, en alguna parte de las vitrinas anteriores que hemos hecho, este cruce entre lectura literaria y lectura informativa. Entonces, me gustaría cerrarlo con esta idea. Vimos el libro de un bicho que no es nuestro.
se me olvidó el nombre, pero Los Carpinchos. Los Carpinchos es un libro nuevo de Caré, que es muy entretenido, está muy interesante el sentido de la historia, pero trae a colación este animalito que se llama carpincho. En otros textos chilenos, ustedes también lo encuentran, por ejemplo, El largo viaje del pequeño Pudú, que es de la editorial, es de Liberalia o de Pehuen, que es un atlas. Entonces, cuando yo tengo, o no sé, las más antiguas podrán pensar en un libro de la Cecilia Bouchard, que se llama Delia de Gu y su sombrero, no sé, floreado. Delia de Gu. El de Gu también es un animalito chileno marsupial chiquitito. Entonces a eso voy, a hacer ese cruce. Si yo voy a leer un libro informativo, o sea, perdón, literario, tratar de ampliar la visión que el niño tiene del mundo, aportándole más palabras y más conocimiento a lo que están enfrentando. Eso lo hemos visto harto en Cosita Linda de Anthony Brown, que también lo puedo hacer. Casi todos los libros de lectura literaria van a incluir animales, personajes, características que podríamos ampliar con una lectura informativa. Entonces, miren, es atractiva esta serie que yo les pongo delante, que es una serie excepcional de un filósofo francés muy conocido, que se le dio esta idea de escribir para jóvenes y adolescentes, y tiene esta serie editada por Océano Travesía, que es muy buena. Entonces se llama, tiene los libros, aquí puse algunos, pero son preguntas que todos nos hacemos, y el niño se las hace en distintos momentos de la vida, ¿no? El niño probablemente a los 4 años, la primera vez, 4 o 5 años, que empieza a preguntar sobre la muerte, sobre qué pasa cuando alguien se muere. O sea, cómo es esto que alguien, y es el temor también que los papás se mueren, ¿no es cierto? Porque hay una edad de los miedos terribles en este tema. Entonces, el niño sí se va a hacer estas preguntas. Que nosotros no lo toquemos en la lectura escolar infantil, no implica que el niño no se haga estas preguntas. Sobre todo en el contexto en que ustedes trabajan, que es un contexto sociocultural más deprimido o más carente. Entonces, por eso les hago mención a esto, como para cerrarlo. Este señor habla de que hay que hacer una diferencia entre saber y pensar, y es lo mismo que se le exige, ojalá, a los mediadores de lectura. Y ahí puso una frase que es típica de él: opiniones tiene todo el mundo, pero ideas ya no, porque no tanto, porque tener ideas requiere trabajo, conceptualización, rigor y exigencia. Entonces, por eso yo puedo nutrir una lectura literaria a través de un texto informativo. Esa era un poco la idea. ¿Alguna opinión, algún comentario? Solamente algunos de los voluntarios que están acá también lo han tenido en las manos, digamos, hablado. Justamente tú lo nombraste, que es Cosita Linda de Anthony Brown. Y ahí, como se nombra en la lengua de señas, es como si Casi no te escucho, Bego. espérame, ahí. Ahí ¿Ahí? sí. Ay, Sí. perdón, estaba como de lado. No, yo decía que, por ejemplo, se me ocurre en Cosita Linda de Anthony Brown exactamente eso, que uno lee algo que ya la historia en sí es genial y a los niños les gusta mucho, pero como en la manera de comunicarse de este gorila, cita la lengua de señas, que es la manera que tiene de comunicarse con sus cuidadores, es una súper oportunidad para, y yo lo vi, no porque se me ocurrió a mí, los vi una vez a unas cuentacuentos que lo hicieron y lo encontré genial, que era que aprovecharon de enseñarle a los niños a saludar y a decir ¿cómo estás? Con lengua de señas. Entonces, claro, entonces eso es súper lindo porque tú aparte de leer te puedes referir a cierto aspecto de lo que está ahí y le sacas un poco de partido y los niños van a aprender algo extra aparte de disfrutar la lectura o conversar sobre ella. Y lo encontré como muy iluminado, el algo tan simple lo convirtieron en aprendizaje al final. Exacto. Eso exactamente es lo que apuntamos, ¿no es cierto? Porque esa es el pie forzado como meta, como desafío que uno podría proponerse de repente cuando trabaja
como cuentacuento y cuando ya uno siente que como que hace siempre lo mismo. No sé si a alguno le pasa que cuando uno domina un texto, pareciera, independiente que lo haga nuevamente con un grupo diferente cada vez, pero el dominio que uno hace del texto es tal que tampoco para uno es novedoso. Entonces, en la medida que uno pueda innovar y se arriesgue, por ejemplo, lo que tú propones de ejemplo de cosita linda, si yo estoy en un curso hasta primero básico, puedo enseñar 2 o 3 palabras en lenguaje de señas. Pero si yo voy para arriba, podría enseñar a lo mejor 6, 7 palabras. ¿Entienden? O podría hablar del concepto de lenguaje de señas. ¿Por qué tenemos lenguaje de señas? ¿Quiénes lo usan? ¿Qué población en Chile se beneficia si yo sé algunas palabras del lenguaje de señas? ¿Por qué los mensajes que se dan en televisión del presidente, las noticias en algunos canales, incluyen a una persona bajo un icono que da lenguaje de señas? Entonces es una forma de irle explicando y abriendo el mundo al niño. Bien, muchas gracias. Sigamos Quería que alguien leyera esto, Bego. ¿Lo leo yo? Lee lo que está en itálica, abajo del andamio, y otra persona puede leer lo que está enfrente. Ya. Uno de nuestros objetivos al difundir los libros informativos es crear importancia sobre el conocimiento. Leo yo lo que sigue. Ya, Ya, gracias. Dice, se suele considerar el trabajo con el libro como algo individual y apenas los niños tienen oportunidades de aprender de forma colaborativa. Cuando el trabajo es social y cooperativo, aprender de y con los otros modifican ideas. El diálogo les permite organizar su pensamiento y construir argumentos. Se hacen más flexibles con sus ideas y las pueden relacionar con los sentimientos hacia otros. Se estimula el proceso para que el lenguaje intervenga en sus argumentos. Exactamente. Y se desarrolla lo que ahí proponíamos, que es el concepto de ciudadanía. ¿Sí? La única forma en que aprendamos a relacionarnos entre todos en una democracia es aprender a intercambiar ideas y a soportar las ideas de otro aunque no las compartamos. Eso por Dios que está de moda ahora con los constituyentes, ¿no? Entonces, en la medida que el mundo adulto no ponga en práctica esto, pareciera ser que todo se traba. Tenemos que aprender a relacionarnos con otros desde la conversación, desde el diálogo, desde modificarla, desde estar dispuesto a decir, ok, te escucho, pero no te escucho desde te escucho solo por escuchar, sino que de verdad con la idea de a lo mejor cambiar mi punto de vista sobre lo que estamos argumentando. Entonces, yo sé que esto parece muy lejano a lo que ustedes hacen en términos de que ustedes trabajan con primera infancia, sin embargo, ahí están las bases de lo que esto va a influir en su desarrollo como niño y como adolescente y como futuro ciudadano. El niño tiene que encontrar y tiene que aprender a conversar de lo que piensa y de lo que cree. A veces me pasa que los cuentacuentos, en un cuentacuentos, son los que más hablan. Y más allá de la pandemia, en que estamos envasando sesiones de cuentacuentos, que es otro tema, pero si yo estoy en un trabajo con los niños en vivo, por supuesto que el ideal es que cuando se termina el cuento, yo genere preguntas para que muchos conversen de lo que se leyó. Y ahí está la tarea del mediador como quien guía esa forma de trabajo con los niños. Ojalá ayudarlos, por ejemplo, a escucharse entre ellos, a dar la palabra y que ellos respeten el turno cuando la ansiedad se los come, ¿no es cierto? Porque todos quieren hablar al mismo tiempo. Que sean capaces de argumentar, que sean capaces de predecir. ¿Qué habrías hecho tú para solucionar el problema del chanchito? ¿Cómo habrías ayudado tú a la mamá? ¿Crees que estuvo bien la solución que le da este cuento al protagonista o te gustaría proponer otra? Estoy hablando de preguntas que ustedes tengan pensadas previamente y que permitan esto, permitan conversar, permitan escucharnos, y esto a toda edad es un aprendizaje. Los niños yo trabajo con niños de Playgroup que tienen 3 años y medio, los niños son capaces de llegar.
Entonces es importante que logremos, ojalá, no suponer que porque son chicos no pueden, porque eso no es verdad. Un niño a los 2 años, si uno le ofrece un helado, uno le puede preguntar, ¿te gusta más el de chocolate o prefieres uno de chirimoya? Y el niño te va a decir. Entonces, suponer que no va a saber o que podemos darles respuesta es una equivocación de repente del mundo adulto, en términos de que el niño sí es capaz de razonar. Si lo que pasa es que necesita a lo mejor más tiempo, un rato en que no lo apuren para poder elaborar la idea, en que pueda expresarse con seguridad, ojalá, porque el miedo a los pares siempre va a estar. Entonces eso les quería aportar. Entonces la lectura informativa tiene este rol, que es el que habíamos estado hablando, y en el fondo el valor de la ciencia y el trabajo científico está en perfecta concordancia con esto. Hoy en Chile, hace 4 o 5 años, hubo un boom de ediciones de libros informativos para niños. Entonces los invito a conocerlos porque hay una variedad significativa en este minuto en el mercado, y tenemos muchas posibilidades para trabajar con primera infancia y lectura informativa. Sigamos este. Bueno, y yo, como les había contado, que cómo se ven ustedes como lectores, yo les quería contar de este autor, por si alguno lo quiere anotar. Este es un autor que en lo personal a mí me gusta mucho y quería compartirlo con ustedes como dejárselo, por si alguno le hace eco y en algún momento puede buscar libros de él. Él es un autor tailandés que vamos a conocer ahora, perdón, taiwanés, y tiene unos libros maravillosos, son todos libros álbum, están editados en Chile, traducidos al español por una editorial Barcelona que se llama Bárbara Fiore, y el único problema tal vez es que son libros muy caros, pero son libros que vale la pena hojear, porque las imágenes son especialmente potentes. Dale este. Este es Jimmy Liao, que nació en Taipei y comenzó a trabajar en el mundo de la publicidad, y en el año 95 le diagnostican leucemia. Y entonces esto lo hizo estar en un tratamiento de aislamiento contra esta enfermedad por más de 1 año. Y él cambió como su switch, y de estar trabajando en una empresa de diseño muy famosa, haciendo cosas de otro tipo, empieza a escribir, que era su interés principal, e ilustrar para niños, adolescentes y para personas adultas. Él no les pone edad a los libros que edita, que están principalmente narrados a través de la imagen. Hay menos texto y está principalmente la imagen ahí puesta. Entonces yo les puse esto, les puse ahí un YouTube, hay varios de sus trabajos en cortometrajes, por si los quieren ver. Dale Esperanza. Y aquí algunas imágenes de su trabajo, son imágenes con un tinte onírico y llenas de color, de movimiento. Esta es la chica, en la primera imagen que ven ahí, la niñita saliendo como de un metro ficticio, que es el libro que se llama El sonido de los colores, en que la protagonista es ciega. Entonces ella sale de la estación de metro y eso es lo que imagina, que sale a ese tipo de ciudad. Entonces me pareció interesante que lo conozcan desde la perspectiva de mediadores y como adultos que trabajan con niños y que trabajan con lectura. Dale nomás este. Entonces miren, básicamente todo este preámbulo tenía que ver con esto, ¿no? Que es nuevamente volver a hacerles mención de este tema. La Andrea estuvo en la sesión anterior, así que lamento repetirme, Andrea, pero es básicamente lo mismo. ¿Cómo soy yo como cuentacuento y cuál es mi sello? Ayudarse a que cada uno de ustedes vaya encontrando características de ustedes mismos que los ayuden a encontrarse a través del trabajo de lectores y como cuentacuentos. Entonces yo les proponía llevar una bitácora, que es como un registro. Es lo que uno hacía cuando era niño a veces, como un diario de vida, pero que en el fondo es como una bitácora personal de lo que leo y cómo me sentí cuando lo leo. Entonces les propongo que esto en algún momento, si tienen la oportunidad de hacerlo, lo hagan, porque se van a acordar de mí, es algo que les va a quedar y es algo a lo que pueden volver. Como les digo yo, la lectura y los libros tienen esa magia, que uno los lee a una edad
y después volvieran, como que vuelve a encontrar de repente una nueva lectura del mismo texto. Entonces, si yo pregunto esto, ¿cuál es mi sello como cuentacuento? ¿Alguien se atreve o alguien quiere contestar la pregunta? ¿Alguien se ha preguntado a sí mismo qué características aportan ustedes que los hace cuentacuentos, que hace que mi cuentacuento sea distinto al que haga otra persona? Por ejemplo, yo que llevo años contando cuentos, me he dado cuenta que para mí los libros que tienen humor son súper interesantes, porque como me parece a mí que el humor es una herramienta tan importante en la vida, tal vez porque yo la valoro y la he valorado siempre en mis relaciones de pareja, en la familia, con toda la gente que yo me relacione. Yo creo que el humor evita que seamos tontos graves. Y en este planeta, en este mundo, y dado lo que estamos viviendo, de verdad muchas veces siento que el humor nos salva. Porque en el fondo, si no hubiera humor, creo que ya no prendería la tele para ver las noticias. Entonces, eso para mí, en los textos para niños, creo yo que a mí me hace mucho eco, y como me hace eco, cuando yo cuento un libro en que hay humor, en general yo percibo que me sale muy bien, y que los niños logran seguir mi humor. Entonces, por ejemplo, Atrapados, ¿dónde está el del alce? Este alce es mío. Hay un libro de la colección Buenas noches, de Keiko Casa, que se llama El cumpleaños de Don Chancho, o se me olvidó el nombre exacto. El día de Don Chancho. campo, el día de campo, No, Don Chancho, no ¿no? es el día de campo, Bego, es el que se va a meter a la casa del lobo y le hace trampa. A ver, Y espérate. el lobo le hace masaje, le prepara la comida, le hace Sí, las sí, sí, galletas, y él engaña al lobo. al lobo. Sí, entonces lo encuentro genial, porque en el fondo el chanchito, que es un patudo de porquería, no solo evita que se lo coman, sino que además lo atienden como rey. Entonces, ese cuento en especial me parece a mí muy cómico, y como a mí me provoca mucha risa, creo que me sale muy bien cuando lo cuento. De esa misma serie, de otro autor que probablemente ustedes no conozcan, y que yo sé que está en la colección que ustedes tienen, otro libro que tiene un humor súper dudoso, de esa serie se llama Venía con el sofá. Y yo lo encuentro especialmente cómico, no tiene ni un chiste, una persona que se van a comprar un sofá porque hay que cambiar el sofá de la casa, que es algo súper doméstico, ¿no? Y van a una feria de las pulgas. Y en la feria de las pulgas encuentran un sofá que les encanta, lo prueban, se sube el papá, la mamá, los dos hijos, y venía un señor en el sofá, que estaba sentado en medio. Y como que venía instalado en el sofá, y se llevan el sofá a la casa y el señor se va con ellos a la casa. Entonces la respuesta de todos es como, mamá, ¿qué hace ese señor ahí? No, es que venía con el sofá. Entonces todo el tiempo la respuesta es, la niñita le dice, mamá, pero ¿lo vamos a invitar a tomar desayuno? Sí, invítalo. Ya, señor que venía con el sofá, desayuno. Entonces el personaje es como un invitado de piedra durante toda la narración. Y está muy bien logrado al final. Entonces, eso les puedo aportar yo, que yo diría que para mí, de buenas a primeras, es uno de los sellos de cuando yo puedo contar cuentos. Entonces, eso es lo que yo creo que cada una de ustedes ojalá se pregunte. En la medida que yo lo tengo claro, le puedo sacar lustre a esa habilidad, que por razones obvias, ¿no? Hay gente que es muy buena, por ejemplo, para cocinar, y de repente hay libros que incluyen recetas, qué sé yo, la misma tortilla corredora. Yo puedo enseñarles a los niños a hacer una tortilla de rascorte. Qué más doméstico, qué más entretenido. En contexto de pandemia no es tan fácil, pero incluso si yo lo grabo en mi casa, puedo hacer la tortilla frente a la cámara, así como estos shows de los chefs que dan en la noche. Y puedo aportar. Eso es lo que quiero decir, que llevo la tortilla, ficción, a una tortilla que es verdad y que se come. Y el niño le queda más claro por qué todos se la quieren comer. Muy bien.
sigamos. La importancia de pertenecer a una red. Yo creo que estos espacios que se dan en el SEM, de estas capacitaciones, de esto que se ven de repente 1 o 2 veces al año, son muy importantes cuando uno trabaja en un voluntariado. Yo puse ahí lo que me toca a mí, porque yo trabajo en un colegio británico, y tenemos un comité de bibliotecas de los colegios británicos en Chile, que puede sonar súper serio, pero en el fondo somos gente que somos bibliotecarios la mayoría, o profesores, que trabajan en bibliotecas de estos colegios, y que nos reunimos 2 veces al año. Y tenemos una reunión, hay un acta, hay una tabla, y se proponen temas, y en el fondo es una forma de sentirnos parte de otros, de que nuestro trabajo aporta, pero aporta a una comunidad, que no solo yo. Y por lo tanto se comparten problemas, soluciones, consejos, desafíos. Entonces eso yo creo que es algo que es muy rico, y como ustedes en el SEM ya lo tienen, a lo mejor las invito yo a que de repente también hagan estas redes más chiquititas con colegios que estén más cerca. Y la gente que esté más cerca de repente se junte, sobre todo en este contexto de pandemia que ha sido tan difícil saber si uno está haciendo bien las cosas o no. Si tienes eco a veces, que uno se hace preguntas, ¿no? Paula, ¿y se han logrado juntar en este tiempo de pandemia? ¿Esto lo han hecho por Zoom? Por Zoom o por Meet, y Ya. en el fondo, ante mi propia sorpresa, hemos tenido la mayor cantidad de asistencias en la historia de la humanidad de la reunión de comité de biblioteca. Porque en el Claro. fondo las reuniones de comité normalmente duran 4 horas, y eventualmente yo puedo pedir el día hábil para esta reunión. Entonces pocas veces pasa que logra venir el Colegio Británico de Punta Arenas, el Colegio Británico de Antofagasta, el Colegio Británico de La Serena. Y al estar en la red ahora online, todos se pueden conectar. Entonces eso ha sido una ventaja importante, porque hemos visto colegas que no habíamos visto nunca. Claro. Sí que ha sido muy entretenido, y ha sido, yo creo que además la gracia de este tipo de redes, o de pertenecer a un equipo, es sentir que hay apoyo, ¿no es cierto? En el fondo nosotros, por supuesto, algo muy simple, tenemos un mail común, entonces yo mando un mail y les llega a todos, y todos responden. Entonces en el fondo, frente a ciertos problemas con el software, con problemas de multa, con libros de atraso, con manejo de qué selección de libros quería comprar, qué está usando un profesor en cuarto básico, etcétera, todos podemos aportar, y la respuesta es más completa. Entonces eso es interesante. Yo creo que de repente hemos dejado de lado esta forma de trabajo que parece tan lógica, ¿no? Que es pertenecer a una red, pertenecer a un equipo, a un grupo, que va más allá del colegio donde yo trabajo. Y uno se empieza a dar cuenta que son problemas muy parecidos. Y además se compara, porque uno por supuesto que se compara, ¿no? Ahora, por supuesto que también se presta para que la gente diga, oye, a mí me pagan más, a mí menos, eso también pasa. Qué gracioso, ¿no es cierto, Gloria? Pero en el fondo, básicamente, es principalmente porque uno es parte de algo, que uno también puede decir, ok, yo aquí soluciono esto de esta manera, no, yo lo soluciono de otra. Y como te digo, el hecho de que estemos online ha sido una gran ventaja, porque ahora es más fácil, uno no se tiene que trasladar. La gente, por ejemplo, a mis reuniones que venía, toda la gente de Viña viene, San Margaret, el San Margaret, el Mackay y el San John, y el colegio, hay dos colegios más en Valparaíso y Viña, venían, y eran 2 horas de bus para acá y 2 horas de vuelta, y venían a una reunión de 3 horas. Y se pegaban el pique igual. Pero en el fondo, gracias a que ahora hacemos todo online, y yo creo que este tipo de cosas se van a quedar, porque ciertamente nos ahorran a todos el traslado. Y bueno, ahí puse ejemplos de una reunión en vivo. Ciertamente verse en vivo es una maravilla. Ahí estamos en el colegio, en mi colegio, que fue sede en ese año, y se presentaron PowerPoint, algunos prepararon un tema, otros otro, etc. Dale nomás fe, o sea, esperanza. Después, algunas ideas que les quería proponer
es salir del espacio físico en el que muchas veces se cuenta cuentos. Creo que esta pandemia nos va a dejar eso también como corolario. Y en el fondo tiene que ver con que de repente el cuentacuentos no tiene por qué ser dentro de una sala. Normalmente ahora estamos con el tema del aforo. Yo estimo que vamos a estar todos vacunados en diciembre. Por lo tanto, marzo de este otro año probablemente ya se parta con clases completas de nuevo. Sin embargo, el tema de la pandemia podría mantenerse en el tiempo. Y si se va a mantener, la gracia sería poder usar espacios del colegio al aire libre para hacer cuentacuentos. Entonces las invito a considerar esto como una gran posibilidad de trabajo. Es fácil, puede ser acogedor, hay que preparar el lugar, es cosa de coordinarse. Y esto no pensando en hacer algo demasiado masivo, ojalá. O sea, siempre voy a sugerirles yo que el cuentacuentos sea 30 niños, 40 niños, ojalá no más de eso. Y si hay más de eso, ojalá ustedes un kamichibai grande, el cuentacuentos tiene que rotar, tiene que trasladarse, no puede estar sentado en una silla, tiene que gesticular, ojalá tenga algún elemento lúdico, un sombrero, una varita mágica, sin estar disfrazado, que no es la intención del cuentacuentos. Sigamos nomás, Esperanza. Después, otras cosas interesantes es como ayudarlos a los niños a sentir que la lectura es una lectura en libertad. ¿Y qué quiero decir? Bueno, yo aquí estoy en la biblioteca, pero podrían estar en una sala de clase. Yo puedo hacer un cuentacuentos en que necesariamente, en que el cuentacuentos a lo mejor muchas veces puedo tratar que lo cuenten ellos. Entonces, en una esquina de esta foto que ustedes ven, que los niños tienen la mano en alto, llevamos elementos de cuentos clásicos, un traje tipo Cenicienta, un zapatito, una escoba, un reloj, mural que ya no se use, unas botas usadas de la mamá que ya tiene botadas en el closet, una espada, puros elementos. Y yo puedo poner todos los elementos frente a los niños y sacarlos y preguntar, ¿de qué cuento salí? Y la actividad cambia completamente y le doy el rol al niño. Y el niño solo va a ir concluyendo que, por ejemplo, lobos hay en varios cuentos. Espadas hay en varios cuentos. Espejos hay en varios cuentos. Entonces es interesante porque tú puedes ir jugando con ellos y envolverlos de otra manera. Entonces a eso las invito, a ayudar a bajar la lectura a algo un poco más libre, menos acartonado. Ojalá niños no siempre sentados, niños que puedan pararse, puedan hacer un movimiento. Entonces para eso traje algunos cuentos que les quiero mostrar, que encontré hace poco en internet porque están en una biblioteca abierta y que les quería mostrar a partir de lo que les estoy contando. Las fotos que ustedes tienen frente a ustedes, en la biblioteca nosotros escondemos huevitos de chocolate para Pascua de Resurrección, que como mi colegio no es un colegio laico, es simplemente la Pascua del huevito. Entonces los niños van y siempre la misma pregunta, ¿no? El mural se llena de patitas de conejo, que están desde la entrada de la escalera y llegan hasta el mural de la biblioteca, y en el fondo los niños abren la puerta y me preguntan, ¿Miss, pasó el conejito? Sí, pasó. Habló conmigo anoche y entró y dejó escondido. Y me lleno de niños buscando huevitos de chocolate. Entonces, en el fondo son situaciones lúdicas que pueden involucrar lo mismo, que es fantasía al final. Es llevarlos a un mundo de fantasía. La fantasía en los niños, como ustedes todos sabrán porque son mamás, tías o abuelas, dura una cierta edad, ¿no? Hasta que al niño a alguien, un compañero de curso normalmente le dice, no, si el viejito pascuero no existe. Entonces, hay una edad, y esa edad es la edad en que ustedes trabajan, entonces es una edad que pueden aprovechar, pero al revés y al derecho, y hacer todo tipo de tricks, de trucos, de situaciones con los dientes, del hada de los dientes, que en Estados Unidos es la fairy, en castellano es el ratón de los dientes, ¿no? Entonces, en el fondo es eso, es jugar con esto. Y bueno, entonces ahora les quería mostrar estos libros a los que les hacía referencia.
Cortemos el Power y abres el libro en alta mar. Estos libros fueron postulados a un fondo del libro de la lectura por una editorial chilena de un par de autoras que todas conocemos, que es la Paloma Valdivia y la Mónica Bombal, que han estado en el tema del libro hace 1000 años, y astutamente ellas armaron una editorial y postularon a fondos del libro e hicieron esta recopilación excepcional con Manuel Peña. Entonces se las quiero mostrar porque es preciosa. Aquí traje un solo libro, pero son algo así como 10 libros. Dale nomás, bajemos un poco el Power, o sea, el PDF. Miren qué maravilla. Entonces esto está hecho para cantar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más fácil que prepararle una mímica a un niño de prekinder o kinder? Entonces, cada vez que viene el estribillo, en alta mar, de forma que el niño rasque la guitarra, qué sé yo, alta mar, no sé, movimiento, moverse, todo lo que impliquen, acuérdense de las teorías del yoga, mientras más nos movemos, es otra forma de aprendizaje. Entonces estos libros son de verdad excepcionales, están de texto completo abierto, fueron postulados a este fondo, por lo tanto no se pueden vender. Sospecho que no están en papel, pero me puedo equivocar porque fueron hechos con programa con Integra, con los jardines de Integra. Entonces no sé si a ellos les habrá llegado en papel alguna vez de este tipo de libro. Y les voy a mostrar la serie completa, pero miren ese pulpo, es una delicia. Ahora, obviamente, porque la recopilación la hace Manuel Peña, ¿no? Entonces, el ideal es llegar con todos los cursos a leer este final, que es ¿de dónde sale en alta mar? Canción infantil, muy antigua, difundida en todo el continente latinoamericano. Tiene ritmo y una melodía fácil de memorizar para cantar con guitarra. O sea, esto no sale del aire, ¿eh? De un niño así que se le ocurrió hacer la letra. Entonces, si ustedes usan este material, ojalá le den el círculo al niño. Esto viene de la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Un canto que se repite desde el tiempo de las abuelitas. ¿Ya? Y que ojalá un niño no llegue a conclusiones como no la inventó mi mamá. ¿Ya? Porque esa sería como una gran opción. Mostremos la colección completa de Ediciones Liebre. Aquí ven ustedes el catálogo completo. Hay otra forma de acceder que les voy a enseñar, y dice monto cero. Entonces uno entra a Ediciones Liebre, que en el PowerPoint viene el vínculo, y se pinchan, ustedes eligen lo que quieren comprar. El sapito glu 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 está total. De verdad lo amé. El caballito blanco igual, aunque el otro día que lo usamos los niños insistían que era un unicornio. Pero bueno, entonces básicamente lo compran, lo meten a la cesta de compra y cuando van a comprar les va a salir costo cero, pero la página los va a obligar a registrarse, porque ellas llevan un registro de cuántas veces se ha bajado. ¿Sí? Entonces se los dejo para que ustedes lo puedan revisar. De verdad, en la edad en que están con ustedes los niños, esto es una maravilla. Están además las ilustradoras más famosas que tenemos en este minuto. Está la Francisca Sánchez, etc. Está Rurú, que llueva. Y está la antología completa, que es la que ven al medio, que trae todos los cuentos juntos. Como me lo contaron, te lo cuento y no lo invento. Dale, volvamos al Power. Entonces, Esos son gratis entonces, Pola. Sí, Bego. Son descargas gratuitas, mira qué bueno. Sí, pero no viene el sonido, viene solamente la letra. Claro. ¿Ya? Y yo supongo un mediador, entonado o no, lo canta. O sea, si yo lo canté, créanme que ustedes lo pueden cantar. Es interesante que existan, porque en el fondo, en el contexto de lo que estamos viviendo, como es digital, es mucho más fácil de compartir. Y lo pueden proyectar. Se puede acceder a este mismo material desde esta página, que es currículumenlinea.cl. Están alojados en la biblioteca digital abierta, que es la que marqué ahí en este Power. Yo no tengo acceso a la biblioteca digital escolar porque trabajo en un colegio privado,
pero la mayoría de ustedes sí lo tiene. Y en esta biblioteca digital abierta viene mucho material descargable, hay cosas muy atractivas y cosas horribles, entonces, pero hay una selección al fin y al cabo. Entonces, las invito a revisarla, ojalá, a darse el tiempo de mirar qué hay. Yo he encontrado material para todas las edades, incluyendo educación media en menor caso, pero hay mucho material interesante. Dale nomás este. Y bueno, ahora entramos a algunos libros temáticos que les quería mostrar de lo que yo había dejado pendiente la vez anterior, que son temas que van a venir en un futuro, y creo que es interesante empezar a abordarlo. El tema del sobrepeso en Chile es hoy un tema de salud pública, y fue declarado hace poco enfermedad por el Congreso Nacional, lo que va a permitir alojar el presupuesto asociado y hacer tratado como una enfermedad de salud pública. O sea, la persona que va al doctor y tiene sobrepeso ya no le van a decir cierre la boca y coma menos, porque eso es no entender el concepto de enfermedad. Entonces tenemos en este minuto 1/5 de los niños con sobrepeso en etapa escolar. Piensen ustedes, después de la pandemia, que los niños no han hecho deporte, por razones obvias, que es hacer los abdominales acostados en la cama. Entonces, este va a ser un tema importante de abordar, y creo que es un tema que podrían empezar a prepararse. Entonces les comento, este libro, León y su tercer deseo, fue uno de los primeros libros en el tema, y que habla de un niño que, claro, lo que más le gusta en la vida es las papas fritas y la comida chatarra. Entonces está bien logrado, es un libro está muy intencionado, lo que no es ideal en la literatura infantil porque es muy obvio, pero nos sirve para trabajar este tema. Otro libro que son las enfermedades de base. Entonces se habla poco de este tipo de niños, que son los niños celíacos. Y en el fondo lo que les quería plantear yo son los niños con alergias alimentarias. Hoy en día es cada vez más común los niños con alergias alimentarias. Y entonces de a poco van a empezar a aparecer más materiales, pero uno de los que yo recomiendo podría ser Celia y la fiesta de las galletas. Y es el que le pasa a un niño que es celíaco, que va a un cumpleaños, no puede comer nada. Entonces, ¿cómo ayudamos que ese niño desarrolle voluntad? ¿Cómo aprende a elegir qué comer? ¿Cómo aprende a llevar a lo mejor lo que él puede comer? Entonces, esas cosas les quería contar, que existen, lentamente van saliendo al mercado opciones para niños con enfermedades de alergias alimentarias. Y el otro que les iba a mostrar es este, Papá, Mamá, Anita y yo. Pensando en otra crisis que probablemente nos va a dejar la pandemia, que es los conflictos familiares. Yo creo que el nivel de separaciones y de conflictos al interior de los hogares han sido significativos, y todavía no los empezamos a aquilatar. Entonces les quiero mostrar este libro. ¿Pueden cerrar el PowerPoint, para mostrarles el libro? Este es el libro, les quiero mostrar este libro porque yo a veces les hablo del libro, y ustedes probablemente están acostumbrados a ver libros estéticamente muy producidos, en que hay una paleta de colores linda, en que hay dibujos muy bien hechos, en que hay acuarelas, etc. Y miren la maravilla que hace este señor, que creo que es alemán, Jerome Roulier, y que tiene este libro que, siendo así de simple, permite trabajar maravillosamente leyendo este libro. Se llama Papá, Mamá, Anita y yo, y miren, ahí está. Entonces en esta hoja vienen las letras, que son nada, y aquí viene la ilustración. Entonces, Papá, Mamá, Anita y yo. Y yo, a partir de esta imagen, puedo preguntar, ¿quién soy yo? ¿El hermano chico o el hermano grande? Entonces, ¿se lee algo ahí? No se alcanza a leer, Pola. ¿Dice algo o son letras sueltas? No, son las cuerdas. Está ilustrado cuerda. con una cuerda. Ah, ya. Entonces, mira qué chora la idea, miren. Les voy a mostrar otra página que dice, formamos una familia muy unida. ¿Alcanzan a ver la cuerda, Bego? Sí, no está unida, po. No, pues, pero no importa. Jugamos mucho. Ya. Mira qué simple. Juntos miramos televisión.
vamos de vacaciones. Entonces lo que les quiero mostrar es la simpleza para trabajar un tema como la familia, que se logra tan bien en este libro. Entonces, bueno, el libro avanza, dice: la familia a veces se tensa así, a punto de romperse, hasta que se rompe. Entonces aquí ya, crack. Se rompe en 1000 pedazos. Entonces, básicamente era como mostrarles un libro que con un elemento tan simple cuesta volver a encontrarse. Porque están todos los pedacitos de la cuerda están súper dispersos, no sé si se alcanza a ver. Sí. En el PowerPoint va el YouTube de alguien que lo narra, por si lo quieren ver, ¿ya? Pero al final tenemos que volver a encontrarnos. Nos volvemos a encontrar como antes. Y nos abrazamos muy fuerte. Entonces, en el fondo, básicamente este libro es un libro muy interesante para trabajar el tema de conversar o de hablar de la familia. Porque un niño lo entiende a diferentes niveles. Puede ser la pelea que tuvo con la mamá en la mañana antes de tomar desayuno, porque venía llegando tarde al colegio. Para algunos niños puede ser que los papás se separaron efectivamente. Para otros puede ser que pelea con el hermano mayor. Entonces, por eso es interesante, porque es un libro que permite como muchos vaivenes. No está cerrado el texto. Entonces, encontrar este tipo de libros es siempre una ayuda. Y cuando volvamos de la pandemia va a ser un tema, nos van a preguntar. Porque en toda la familia las relaciones familiares se han puesto a prueba en esta pandemia. Por el encierro, por el espacio, por las adicciones, por la pobreza, etc. Volvamos al Power Esperanza. Y ya voy terminando por si quieren hacer preguntas. Lo último que me queda mostrarle, ahí va el YouTube, por si alguien lo quiere ver. Este tipo de libro, por ejemplo, El corazón en la botella de Oliver Jeffers, que ustedes también lo tienen en la colección, es invitarlos a que ciertos libros pueden tener un elemento que tiene que ver con el libro y se hace aún más entretenido para los niños. Por ejemplo, cuando yo conté este cuento, me hice con una cuerda, parecía a la del libro anterior, se me olvidó el nombre, estas cuerdas café. Soga. Como una soga chiquitita, angosta. Como y le hice yute. Yute. exacto, es yute. Hice un corazón de papel lustre y hice un collar en el fondo y me lo puse. Y leí el cuento. Entonces cada cierto rato yo sacaba el corazón y me lo ponía. Entonces hacer el elemento que tiene que ver con lo que se está narrando ayuda a acercar la narración al público que lo está escuchando. Yo supongo que esto no es nuevo para ustedes, pero de repente es más fácil de lo que uno piensa, y en este libro, por el tenor de la historia, que es un tenor un poco triste, melancólico, porque en el fondo, por la muerte de su papá, ella decide encerrar su corazón en una botella, porque así no iba a sentir nunca más pena. El problema es que no siente nunca más nada, no solo no siente pena. Y eso es algo que va desarrollando el libro. El tenor del libro es un libro triste, de duelo. Por lo tanto, evidentemente, llegar a contar este cuento con un sombrero o con anteojos graciosos no pega. Entonces eso es lo que les quiero decir, que es como respetar el sentir del libro frente a los niños. Dale nomás, Espe. Y finalmente contarles que todo lo que puedan hacer por mostrar que el mundo es bastante más amplio del que vivimos, es usar páginas de los museos. Las páginas de los museos en este minuto son una maravilla, porque todo el mundo se ha dedicado a explorar la idea de preparar cosas online en los museos. Yo puedo entrar al Museo de Bellas Artes, puedo entrar al Precolombino en Santiago, y hay de todo tipo de cosas para niños de todas las edades, guías de trabajo, tours virtuales, ahí tengo fotos del Arte King,
Entonces las invito a hacer uso de este material, porque en la medida que ustedes tengan el tiempo de revisarlo, esto cobra vida, porque podemos ayudar a difundirlo. A lo mejor no es que yo lo vaya a usar en la sesión completa, pero yo puedo mencionarlo, puedo mostrar una página, sobre todo si seguimos trabajando online algún tiempo más. Creo que aquí termina el Power, ¿o no? Sí. Dale nomás, una cosa más para terminar. ¿Qué es esto? Que me pareció interesante que lo conozcan. Yo estoy haciendo la presentación en mi iPad, pero la he hecho muchas veces en clase cuando estuve online. Se caía internet en mi casa y tenía que usar el celular. Entonces, les cuento que existen herramientas hoy en día que no son tan caras y permiten hacer unas grabaciones supersónicas. ¿Se acuerdan cuando uno tenía cámara fotográfica? Bueno, ahora nadie se acuerda lo que es una cámara fotográfica, ¿cachai? Que ahora todo es en el celular. Entonces, no es menor el gran cambio que ha tenido nuestras vidas y el acceso a estas herramientas, que sin ser expertas en tecnología podemos usar. Entonces, esta que está arriba vale 15.000 pesos, que es un soporte para smartphone, que sigue el movimiento de quien está hablando. Entonces, por eso tiene esta estructura, porque se mueve. ¿Sí? Tiene pilas probablemente y se mueve. ¿Cómo lo encuentran total, no? Yo lo encuentro Genial, más. yo no sabía que existía eso. Tal cual. Entonces, y eso vale 15.000 pesos. O sea, es una inversión dentro de todo, siento yo, bastante razonable para poder entregar de repente cosas distintas. Otra cosa que usan mucho los youtubers, que no pretendo que estemos ahí, pero es una posibilidad la que quiera, este kit de aro de luz, que está súper de moda, que el kit de aro de luz, seguro las que tienen adolescentes tendrán uno en la casa a todo evento, con micrófono y con base de pedestal. O sea, esto también les da la opción de hacer 8.000 cosas distintas, porque yo puedo poner el libro, puedo girarlo, puedo mostrar páginas, puedo mostrar con la luz esta que es local, yo puedo ampliar una página y que la vean en detalle, etcétera. Que cuando yo grabo un cuentacuento es muy importante, porque yo debería dar el tiempo para que los niños puedan ver lo que yo estoy mirando. Y finalmente una aplicación que se baja, por supuesto como todas las aplicaciones, tiene un formato gratuito. El pagado vale 4.000 pesos al mes y permite al cuentacuento firmar un video excepcional de cuentacuento, porque puede estar sobre el libro. O sea, el cuentacuento está hablando, pero ustedes lo que ven es el libro. Entonces, chorísimo, se llama creador de videos con fotos, Filming. Si tienen hijos adolescentes, no pierdan el tiempo ustedes tratando de entenderlo, van y le piden que se lo instalen. Y ya. Entonces, ideal, porque es súper útil y podría ser de nuevo pensando en que vamos a estar en esta modalidad probablemente hasta octubre, aún filmando cosas y haciendo no tantas cosas presenciales. Y la última, bueno, yo la tengo, por eso se las dejo, pero una máquina que es un poco más cara, pero que es supersónica y permite hacer de todo tipo de letreros, figuras, porque es una cortadora como de rayo láser. Entonces permite hacer, bueno, para un ambiente escolar esto es ideal. Puedo hacer toda la señalética, puedo hacer invitaciones, y así como que se ve hecho como que fuera yo una gran impresora. ¡Tatán! Fin. Gracias por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado, que hayamos aportado en algo a lo que hacen, y quedo abierta si quieren hacer preguntas o compartir alguna experiencia de las actividades que cada uno tenga. Ciérrame por favor el Power, que quiero mostrar un solo libro que les traje, que es que es de la biblioteca Yo lo tengo en el colegio, y que es un libro que yo les hablé, es un libro con volumen. Entonces, si yo tuviera el aro de luz y el soporte para teléfono, podría filmar los detalles de este libro, que son una maravilla porque son en volumen, ¿bien? Entonces todo se levanta, es la historia del estudio Pixar con todas las películas. Y todo se levanta, entonces no sé, pues déjenme mostrarle unas más recientes.
Esta es la que era en tu mente, la de la niñita que tenía la cabeza Oh. con los sentimientos. Intensamente. Intensamente, sí. Claro, que en inglés se llama de otra manera. Aquí está Brave, que es otro. Entonces son todas las películas hechas por el estudio Pixar. Y que si yo tengo un soporte o puedo usar estos soportes que les mostré, este tipo de libros lo pueden recorrer. Y se puede mostrar en cámara. Y se hace muy entretenido. Porque este tipo de libros, por ejemplo, en un cuentacuentos es muy difícil de usar porque todos querían tomarlo. Fin. Claro, es un formato que para presencial no sirve, No. porque es lo que dices tú, que todos lo quieren tomar y lo pueden romper porque son delicados, pero ideal para este formato, con la Claro. cámara. Ujú. Exacto, porque en la medida que ustedes vayan practicando, pueden recorrerlo, mostrarlo, y los niños de verdad van a alucinar. Muy bien. Hola, Hola, yo tengo una pregunta. ya Carola. ¿Sabes lo que pasa? Que de repente cuando uno lee los cuentos, como los niños son muy chiquititos, son palabras que, claro, para uno son palabras de vocabulario normales, que todos conocemos, pero de repente siento que hay algunas palabras que ellos no deben entender. Yo de repente doy un sinónimo, pero no me gusta hacer mucho espacio, porque si no, como que se va a perder el hilo de la historia. ¿Qué opinas tú al respecto con eso? Sí. ¿Está bien? Justamente, la idea es poner un sinónimo, pero no achicar la palabra. Ya. O sea, esto es un libro, tenía puesta una falda de color marrón. Podemos acordar que marrón no es un color que vayan a entender todos. Entonces Sí. yo podría decir es un color café, pero no Ya. achicar a cafecito. Ya, ¿Sí? ya, súper. Así que coincido plenamente. Busquemos sinónimos y ojalá un sinónimo que también sea desafiante en algún momento, que no sea la palabra más simple que tú supongas que ellos van a conocer per Ah, se, ya. sino Ya. que O de fuera... repente dos sinónimos. Exactamente, sí, que les dé, como que uno les dé a entender la idea, pero no les definas la palabra. Ya, ¿Sí? Yo súper. en inglés, por ejemplo, yo lo hago harto porque yo no puedo traducir al leer, entonces tú puedes dar un ejemplo. Y si tú das el ejemplo, el niño debería poder deducirlo, o sea, que el niño les demos por eso se habla de darles el andamio. Tú les haces el andamio para que ellos concluyan, pero no les haces tú la conclusión. Entonces hoy día, por ejemplo, en inglés yo trabajé un cuento que el pajarito hacía humming, y humming en inglés es una palabra súper poco manejada, entonces tiene que ver con singing. Singing es cantar. Entonces yo le dije, miren, el pajarito canta, caballito blanco, bueno, todos los niños se reían, porque yo canto fatal. Pero después le dije, y el pajarito ahora es humming. Todos me entendieron lo que era humming. Pero yo no definí humming. Claro. Entonces, en el fondo, más de alguien te dice en voz alta, porque no se puede controlar, ¡ah, está tarareando! Ok. Y tú sigues la narración. Ya, ¿Sí? súper. Yo creo que eso es lo ideal. Ya. Muchas gracias. De nada. Oye, yo quiero decir algo. La Carola que habló recién, Pola, ¿Mm? es una muy entusiasta cuentacuentos nuestra, muy querida, de hace muchos años. Y cuando tú comentaste recién el tema como de los elementos y estabas mencionando lo del corazón en la botella, claro que en ese, lo entiendo, eso tenía que ver como con el tono del libro, entonces era algo como sutil, pero yo me acordé inmediatamente de una de las primeras lecturas grabadas que recibí de la Carola, que lo encontré genial y me ha servido mucho para transmitirle a los nuevos voluntarios que se van integrando la simpleza de lo que uno puede ocupar como elemento, porque era El príncipe y la cebolla, la historia, no se me olvidó nunca. Y la Carola instaló al lado del libro una cebolla, y le puso una cara, po, ojo, nariz y boca. Entonces yo decía, aquí no se trata de tener el peluche de no sé dónde, No. es una cebolla que le puso la cara, y era como que el cuento lo contaba la cebolla con ella. Entonces lo encontré genial, y en la simpleza de lo doméstico, como uno puede hacer atractiva el relato.
Eso Muy quería bien, contarlo. Bravo, Carola. muy bien. Felicitaciones. Eso tiene que ver también con encontrar tu sello, ¿viste? Que es en el fondo de repente hay gente súper creativa. Y esto del cuentacuento nos permite eso, nos permite entrar a un mundo creativo personal, propio de cada uno de nosotros, que es maravilloso. Entonces, úsenlo. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Yo, qué sé yo, en esta semana en un cuarto básico llevé un cuento que claramente no fue adecuado para el nivel. Además, me dio una pena horrorosa, entonces no sé por qué lo elegí, que era Gente Pobre, de León Tolstoy, que es un cuento muy triste, pero que tiene toda una enseñanza y todo. Entonces ya iba en la mitad cuando caché que el asunto no iba para ninguna parte. Y fue como, ¿qué hago para salir de aquí? Entonces, pero en el fondo, ¿qué quiero decir? Que de repente, sin duda, uno también no está en concordancia con el humor de los niños en ese momento, o no supo tomarle el peso a lo que iba a preparar. Entonces, hay que tener como un plan B a veces, pero la posibilidad de equivocarse siempre está. Yo hoy quiero comentar algo con respecto como a buscar su sello. A mí me ha servido mucho ponerme en mi lugar de infancia, como yo de niña. Es más fácil llegar a los niños cuando uno planifica desde mi infancia, desde mi niña interior. Esto es como un consejo, porque cuando yo lo empecé a aplicar, como que todo fluye mucho más fácil. Es olvidarse como el rol del adulto, del profesor, del que quiero enseñar, que quiero moralizar, que no sé, que quiero pasar un contenido. No, es como ponerme en el lugar del niño, de mi niño interior. Eso quería comentar. Cuando uno planifica como niño, sale mucho más fácil. Genial, Muy bien. me encantó. Oye, y no dejar de lado el humor. Yo también como que estoy súper de acuerdo, Paula, contigo, que uno trata en las lecturas de tratar temas valóricos, ojalá, y que uno habla de la amistad, y uno habla de aceptar las diferencias, y eso está súper bien, porque uno tiene menos mal que un cuentacuento a lo largo de un año. Pero es súper bueno intercalar a veces simplemente el humor, y que los niños se rían y gocen riéndose, no se les olvida nunca más. Es también la experiencia que he tenido yo cuando fui cuentacuentos años atrás, que los de humor nunca más se les olvidaron y les fascina reírse. Y ahí no hay ningún, digamos, valor de fondo tan importante que uno quiera transmitir. Entonces es entretenido Pero variar. yo creo, Bego, que sí les enseñamos también el valor del humor, el valor del elemento humorístico en Ah, nuestra ya, vida. y que los Sí, adultos nos reímos también. sí, po, y que de repente, piensa tú que los niños, hay una edad, nosotros lo vimos con el Agu cuando era chico, que son tan cuadrados los niños. ¿Ah? Es como, este es el orden. Hay niños que son especialmente rígidos, y el humor es lo único que los logra sacar un poco de eso. Llevamos años tratando de que compartan los lápices en mi colegio, las gomas, que los niños presten sus juguetes. Pucha, nunca más prestamos nada. No, nunca más prestaste la pelota. ¿De quién es la pelota? De Tomás. Ya, solo él la puede usar. ¿Dónde Ay, qué habíamos visto espanto. esto antes? Las Claro. bolitas de qué son de la Macarena. Ya, nadie más las puede usar. Las puede tocar solo la Macarena. No, fatal. Entonces, vamos a salir de esta pandemia con un contrasentido para muchos niños, porque de verdad ya tengo chiquititos de primero, segundo, que tienen sus cosas, es su lápiz, es su estuche. Qué Entonces va a terrible. ser complejo volver a jugar con la idea del compartir.